insistiendo con temas que para nosotros son permanentes y necesitan de una explicitación sistemática. Vamos a volver al tema del arbolado urbano. Quiero recordar, antes de comenzar esta conversación, de iniciar esta conversación, está Alfredo Antoniucci en línea, un referente inevitable en este tema, que el 100% de las especies que hay en Mar del Plata son implantadas, no son naturales, como primera cuestión. En segundo lugar, que la ciudad tiene una extensión de áreas urbanas arborizadas que son consideradas reservas. Y la tercera cuestión es que hay una ordenanza, un proyecto de ordenanza presentado por la concejal Cuesta, presidenta del bloque de los Unidos Patrióticamente, que ya lleva creo que 3 años ahí en berbecho sin que se logre que alguien con un grado de inteligencia, un poquitito de grandeza política, lo ponga sobre la mesa para tratarlo, porque sería un camino de salida de un tema que está trayendo muchos problemas en Mar del Plata. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis. Y yo me atrevería a decir que son 25 años mínimo que nosotros dos estamos hablando del tema y el tema no avanzó un solo centímetro, está siempre estancado en lo mismo. Y los sufrientes de este problema que tenemos con el arbolado urbano somos los ciudadanos marplatenses, sobre todo los frentistas. Y como bien decís, no hay atisbos de solución. Digamos, para mí, modesta entender, digamos, si no se cambia la ordenanza actual, que para mí es un engendro, es un mamarracho, si no se adecúa, tenemos la ordenanza, la ley provincial, tenemos una ley, la ciudad de Buenos Aires también para copiar, o sea, tampoco, no hay que ponerse a inventar nada, o sea, tenemos que copiar leyes que ya existen en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires para hablar de dos lugares muy cercanos. Después la podemos modificar, podemos agregarle algo, sacarle algo, pero lo que tenemos que hacer es que sea el Estado municipal el que se haga cargo del arbolado urbano, porque el arbolado urbano es público, es tan público como son las luminarias, como son los semáforos, como son los asfaltos, son cosas que los vecinos tenemos que contribuir a mantener con nuestros aportes, digamos, con nuestras tasas que pagamos, pero no hacernos cargos como ahora. Hay gente, yo estoy en contacto con mucha gente que a veces se le caen las lágrimas de desesperación de no saber qué hacer. Porque primero que no tienen el dinero para contratar un podador matriculado para hacer la poda. Vos pensás que en el casco urbano antiguo, digamos, primitivo, lo que es, digamos, la Mar del Plata más, lo que se forestó en los años 30 y 40, que es la mejor forestación y casi te diría que la única forestación sistemática que hubo, esos son la mayoría tilos y plátanos, que son árboles especiales para veredas porque aguantan la contaminación, pero necesitan mantenimiento. O sea, sin mantenimiento las ramas empiezan a crecer de manera desmesurada, bueno, entonces hay problemas con los cables, hay problemas con las luminarias porque quedan ocultas, hay gente que se le mete en los balcones, las ramas, es desesperante. Así que, bueno, es lo de siempre, o sea, yo no tengo más nada que agregar que decir, señores concejales, pónganse en la pila, voten, yo no sé si el proyecto de la concejal Cuesta o otro proyecto, pero pónganse a trabajar en el tema porque muchos marplatenses están sufriendo algo que tendría que ser un beneficio enorme para la ciudad, para muchos frentistas es un problema, José Luis. Sí, claro, sí, por supuesto. Ahora decime, en ese contexto, vos hablaste de 2 especies, ¿no? Que son los plátanos y los tiros. Claro, 2 especies, perdón, o sea, 2 especies implantadas muy bien, como dijiste vos, en Mar del Plata no había un solo árbol, lo más alto era el curro. Mirá vos qué ironía, ¿no? El curro era lo más alto que teníamos en Mar del Plata, que es como un arbusto duro que lo vas a ver ahora en natural en Sierra Los Padres, nada más, pues no quedó. Pero no hay ningún otro árbol. Se plantaron plátanos y tilos, que era lo que se plantaba siempre, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en todas las ciudades modernas. O sea que en ese momento se hizo lo mejor posible. Ahora los árboles ya están, ahora los tenemos que mantener. Vos tenés ciudades como Mendoza, que era un desierto, y gracias a las plantaciones de plátanos en la ciudad es una ciudad hermosa para vivir. O sea, el arbolado modifica para bien la ciudad, para la calidad de vida de los ciudadanos. Así que creo que vale la pena ponernos las pilas y tampoco es tan costoso, porque muy costoso sería enterrar todos los cables de electricidad, llevarlos subterráneos, que eso sí sería costoso, pues sería buenísimo, pero que sería mucho dinero. Mantener los árboles no es tanto dinero, es cuestión de ponerse las pilas.
Es más, le daríamos trabajo a un montón de gente que estaría deseosa de trabajar en mantenimiento de arbolado, mucha mano de obra, porque se requiere mucha mano de obra, hasta sería una, digamos, una salida económica para un montón de gente. Claro. Ahora decime, en el caso de los plátanos, creo que también los tinos, ¿no? Son bastante perjudiciales para la salud. Para la salud, hay gente que tiene alergia, les da alergia, pero yo creo que más alergia nos dan los caños de escape de los autos, todavía hay gases industriales que son más, mucho más perjudiciales. Vos pensás que los tilos y los plátanos polinizan más o menos 15 días por año, y el resto son puros beneficios. Yo sé que mucha gente que tiene alergia en este momento me debe estar maldiciendo, pero y eso pasa en todas las ciudades del mundo. O sea, son 15 días que vos tenés un tema de polinización. Además, cuando la planta termina de estar floreciendo, y es el polen lo que a mucha gente le hace tener alergia. Pero te repito, mucho más es de hablar la gente que vive en las calles que están mejoradas Con grasa. y claro, que ese polvillo que se levanta, Sí. sobre todo en verano, eso encima te destruye los pulmones. Yo creo que eso, y es todos los días del año, todos los días que hay un poquito de viento y que no llovió, el polvillo vuela, aunque a veces vos no lo ves. Eso es muchísimo peor que repito, que los 15 días por año del polen. Sí. Bien, ahora decime, el principio, ¿no? Vos haces mención a una ley provincial. ¿Qué distingue o qué diferencia esa ley provincial de lo que actualmente pesa sobre nosotros, que es esta ordenanza que es de la etapa de Aprile, que seguramente se pensó con los mejores deseos, ¿no? Pero terminó siendo Mira, me parece, no me quiero equivocar, pero me parece que es la época de Rosario. No me quiero equivocar, eso lo dejo entre paréntesis. La diferencia mayor es que con la ordenanza actual es el frentista el que se tiene que hacer responsable del mantenimiento y la poda del árbol. Con la ley o la ordenanza municipal, pasaron a la ley provincial, es el Estado municipal de forma directa con su personal o contratando contratando una empresa o gente particular que se hace cargo de la poda sistemática. ¿Eso qué significa? Primero, que el frentista no tiene por qué contratar a nadie para hacer una poda y sobre todo hacerse responsable de un accidente. Creo que el sábado hubo una persona que no tiene que rescatar a 20 metros de altura que estaba podando en el tejado un árbol, sí. y se quedó, gracias a Dios no pasó a mayores. Pero andá a la guardia del hospital regional, vas a ver que siempre hay alguna persona que o se cortó con la motosierra o se cayó del árbol. No estamos todos preparados y es el vecino el responsable. En este caso, la ley sería el Estado el que contrataría a gente. Como acordate, pasó hace 30 años que se contrató a la firma Venturino, que era la que hacía la recolección de basura, se la contrató para hacer la poda de toda la ciudad, y que esa poda fue controlada por alumnos de la facultad de acá de ¿cómo se llama?, de agronomía, de Mar del Plata, que fueron los que hicieron el control de que se estuviera podando bien. Y yo te aseguro, José Luis, que esa fue la única poda, por lo menos que yo vi, que se hiciera de forma sistémica y correcta. Fue una poda hecha selectiva, que duró un montón de años, pero bueno, los árboles crecen. Para darle precisión al oyente, de Rusac es la ordenanza que obligó a poner 2 árboles por cada frente. Sí, señor, eso sí. La modificación... Ojo, ahí también empezó gran parte del problema porque mucha gente puso el árbol más barato y no el que correspondía. Por eso hay muchísimos álamos, muchos sauces, muchos olmos en las veredas, que son árboles que realmente hacen desastres, pero un álamo en tu vereda o un sauce en tu vereda es lo peor que te puede pasar. Eso es verdad, fue en la época de Rusac. Sí. Después, bueno, la ordenanza no... la ordenanza es de Aprile, yo eso lo tengo muy claro, porque además fue un tema en ese momento que se habló mucho, y en esa ordenanza en su momento participó fuertemente Norberto Pérez, que tuvo mucho que ver. Sí. Y bueno, se hizo con las mejores intenciones, no le querían joder la vida a nadie, terminó saliendo muy mal. Vos sabés que yo, como soy muy pensado, y acá algunas malas lenguas, decían que era para que el Estado municipal sacase de encima el tema de la poda y sobre todo el costo que significaba contratar la poda. Porque bueno, pero venía por ahí, porque en ese momento estaba de secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda de Aprile, que fue Rodríguez, es el apellido, no me acuerdo el nombre del pila, que tenía una visión muy parecida
de la motosierra de Milei, Claro. muy anticipado en el tiempo, y se trabajó por ese lado. Se dijo, bueno, descarguemos al Estado municipal de esto en este momento, las cuentas están muy mal, qué sé yo, hagamos esto. Es decir, estaba planteado de otra manera y por otro lado tenía la visión de que iba a empoderar a los podadores, se habilitaron los cursos, hizo todo eso. El tema es que, bueno, todo eso se fue deformando y como bien señalas vos, y aparte me lo dicen acá los vecinos a cada rato, Claro, claro. hacer una poda es para decirlo en criollo, una manera aceptable, a esta hora de la mañana, de modo muy educado, es uno y la mitad del otro, lo que te Y cuento. sí, y sí, y sí. Y si no, después tenés sábados y domingos y feriados, la Sí, gente colgada de los es una, árboles, es una aquelarre. haciendo la poda, arriesgándose con la poda clandestina. Hay gente que le da, que tiene hasta vergüenza. ¿Sí? Mira, lo que pasa es que no todo el mundo está disponibilidad de dinero para hacer la poda legalmente. Hasta tenés que contratar, qué sé yo, 80, 90 mil pesos de contenedores para sacar las ramas, José Luis. O sea, no es para cualquier bolsillo. Hay gente que lo podrá hacer, pero la gran mayoría de los macatenses, con una economía ajustada, ocuparse de hacer la poda realmente no es, digamos, no es tarea económica. Sí, sí, no es viable, no es viable. Exactamente. Así Bueno. que espero que en algún momento me llames para decirme, mirá, salió la ordenanza nueva, ahora es el municipio, nos van a aumentar un poquito las tasas probablemente, porque bueno, ahora nos ocupamos de la poda, pero yo te puedo asegurar que a los árboles primero, y a la ciudad, y a los vecinos de la ciudad, los va a tranquilizar un montón, porque vamos a volver a tener un arbolado como tiene que ser la ciudad de San Fernando, la ciudad de La Plata, te hablo de ciudades acá cercanas, no estoy hablando de primer mundo, ni hablar de la ciudad de Mendoza, donde tiene un arbolado bien mantenido, que representa muy pocos riesgos. Cada vez que acá hay aviso de tormenta, antes que venga el viento, hay mucha gente que está temblando, se va a caer la rama encima. Y conlleva es un riesgo, realmente es un riesgo. Es un riesgo caminar por acá. Sin ninguna duda que es así. Bueno, como siempre, seguiremos insistiendo, solo tenemos la palabra y seguiremos usando de ella. Gracias, Alfredo, un abrazo grande. Cariño a la familia. Muchas gracias. Saludos. Bueno, Alfredo Antoniucci, alguien que realmente entiende el tema, que es